Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprovechar que hemos establecido algunas reglas ya de juego sobre el espacio de Ketz con el espectro discreto para hacer algunas precisiones sobre el postulado de la medición, el tercer postulado que veíamos. Este va a ser importante para establecer todo lo que es ya el aparataje de la mecánica cuántica, como pues la entendemos. Entonces, voy a suponer que tenemos solo un grado de libertad. Dentro de poco vamos a ver qué es lo que se puede hacer cuando tenemos varios grados de libertad, hasta qué punto podemos avanzar. Entonces por ahora voy a suponer que tenemos solo un grado de libertad. Eso quiere decir que con un solo observable yo voy a poder describir el sistema. Además vamos a suponer que el espectro de ese operador, de ese observable, es no degenerado. Recordando que no degenerado quiere decir que para cada valor propio le corresponde solamente un ket propio. Vamos a suponer que los kets con los que estamos trabajando ya están normalizados. Eso en los ejercicios que ustedes han venido trabajando tiene que ya estar claro que implica que la probabilidad se conserve, o sea que la suma de probabilidades me dé 1. Entonces, supongamos que tenemos un observable que voy a describir por el operador A, ¿listo? Entonces tengo solamente un operador, un observable, y a ese observable sé cuál es el espectro y sé cuáles son sus ket propios. Entonces, como estos son los ket propios, cualquier ket del espacio de ket se va a poder escribir como una superposición lineal de esos ket propios. Eso es lo que hemos venido construyendo porque este señor es un operador hermítico, ¿listo? Entonces, estos ket propios permiten escribir cualquier ket del espacio de kets. Y ese ket va a describir el estado de mi sistema. ¿Listo? Entonces voy a suponer que tengo un sistema que está en este estado, que conozco ese estado, o sea, que conozco esta superposición, no necesariamente tiene que ser cierto. Y entonces vamos a utilizar el postulado. Vamos a decirlo de manera un poco más clara con respecto a lo que decíamos antes. Entonces, si tengo este estado y mido el observable A, ese observable me puede dar cualquiera de estos valores. ¿Ok? De cualquiera de los autovalores correspondientes a estos kets. Pero entonces cuando yo mido, voy a obtener solo un valor. Que eso era lo que hacíamos, por ejemplo, con Stengerlach, cuando hacíamos el filtrado y obteníamos solamente un valor, más o menos. Entonces, si yo obtengo este valor, el postulado de medición lo que me dice es que el estado va a pasar de ser este a va a pasar ahora a ser este. El estado final resulta ser un ket propio o un estado propio del observable que yo estoy midiendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me dice el postulado? Que la probabilidad de que esto suceda está relacionada con el coeficiente de la superposición lineal. ¿Cómo? De esta manera. Entonces, la probabilidad de que suceda el valor acá está dado por este coeficiente al cuadrado, que como toda probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. Si me da 0, quiere decir que ese ket propio no hace parte de la superposición lineal. ¿Ok? Entonces, si no está en la superposición lineal, ese ket propio no está ahí y este coeficiente es 0, entonces la probabilidad de obtener ese valor es nula. ¿Ok? Si el ket propio hace parte de la superposición lineal, entonces tengo una probabilidad distinta de 0 de que ese valor, el valor propio asociado, resulte de medir el observable. ¿Listo? Entonces estamos tratando de precisar un poquito más utilizando el espectro discreto. Aún así, pues merece hacer algunas anotaciones. Entonces, ya sabemos cuál es la probabilidad que resulte el valor propio acá. ¿Listo? Pero si se dieron cuenta, aquí yo lo que estoy utilizando es el ket propio. Bien. Resulta que, por lo menos ahorita que estamos trabajando en el caso no degenerado, por lo menos para este caso en que estamos trabajando con el caso no degenerado, la probabilidad de que resulte el valor propio acá y que resulte al final
el qué propio acá, o sea que el estado resulte en este estado, el sistema resulte en este estado, son iguales. Esas dos probabilidades van a ser iguales. ¿Y cómo calculo yo esa probabilidad? La calculo con una proyección. ¿Listo? Que era lo que veíamos acá. ¿Cierto? Aquí estamos viendo una proyección. Entonces, la proyección del estado lo que me va a dar es lo que llamamos una amplitud de probabilidad. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a utilizar alguna jerga que es usual, y es que la proyección en alguno de los estados o estos coeficientes se conocen como amplitudes de probabilidad. Teniendo la amplitud de probabilidad, ¿qué tengo que hacer para obtener, por lo menos en el caso discreto, la probabilidad? Simplemente el módulo al cuadrado. ¿Listo? Ok, entonces, estas dos probabilidades, en el caso no degenerado, son lo mismo, y las proyecciones me van a entregar amplitudes de probabilidad. Este tercer punto es algo que es, digamos, lo que más ha preocupado en la construcción de la mecánica cuántica desde sus inicios, era el hecho que en mecánica cuántica nosotros solamente podamos hablar de probabilidades, no podemos dar certezas absolutas sobre el resultado de una medición. Aquí lo máximo que yo puedo decir es que cuando yo haga la medición, esta es la probabilidad de que me resulte este valor, pero también puedo decir que puede haber una probabilidad de que salga otro valor de manera análoga. ¿Ok? Entonces, en mecánica cuántica vamos a hablar de probabilidades de que algo, una medición, resulte en uno u otro valor. Bien, entonces, otra cosa que tiene que tener clara es que si yo quiero predecir cuál es la probabilidad de que resulte un cierto valor, pues entonces tengo que conocer esa superposición lineal, ¿cierto? Si yo no la conozco, pues me da la misma, no tengo ni idea. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad, tengo que conocer la superposición. ¿Listo? Los coeficientes que hacen la superposición lineal. ¿Y cómo hago para conocer los coeficientes? ¿Cierto? Bien, pues esto requiere medir sobre el sistema. Ahora tenemos que hacer algunas acotaciones sobre eso de medir. ¿Listo? Pero antes de ir allá, déjenme hacer una mención que de pronto les está incomodando hasta ahora. Si se dan cuenta, hemos establecido tres postulados y lo seguiremos haciendo. O sea, pareciera que la mecánica cuántica se estableciera y se construyera a partir de supuestos. O sea, la palabra postulado pareciera que fuera simplemente un supuesto. Tenemos que tomar la palabra postulado como un axioma. Y si lo tomo así y recuerdo que el axioma es equivalente a una ley, entonces ya les va a sonar muy parecido a lo que sucedía en la mecánica clásica cuando veíamos las tres leyes de Newton. Las tres leyes de Newton son axiomas también. Son cosas que yo no puedo demostrar. ¿Ok? Y que lo máximo que puedo hacer es ir al experimento y ver qué tanto coinciden mis axiomas o mis postulados o mis leyes con lo que se ve en el laboratorio. Sabemos que la mecánica newtoniana hasta hace 100 y pico de años era un axioma que funcionaba muy bien con el experimento y lo tomábamos como hecho. ¿Ok? Nunca se han probado las leyes de Newton, no se pueden probar. ¿Listo? Los axiomas son cosas que no se pueden probar, se toman y de ahí se construye. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. Hemos planteado algunos postulados y queremos ver qué tanto el experimento coincide o qué tanto yo puedo predecir lo que va a pasar en el experimento. Entonces, dicho esto, pensemos mejor cómo es que vamos a medir. O sea, acabamos de decir que tengo que hacer mediciones para saber cuáles son las superposiciones lineales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en un experimento? Entonces, si hemos captado un poquito la idea, sabemos que, por ejemplo, yo cuando ponía hablaba del estado, en el Stenger hablaba del estado de un átomo de plata, ¿cierto? Pero las mediciones con las que yo hablaba
no estaba haciéndose sobre un átomo de plata, era sobre muchísimos átomos de plata. Entonces, tenemos que hacer la aclaración que en un experimento no estamos midiendo simplemente en un sistema, estamos midiendo en lo que se conoce como un ensamble. Y la pregunta ahora es, ¿qué es un ensamble? Bien, entonces establezcamos mejor qué es esto de los ensambles. Sucede que un ensamble es simplemente una colección de muchos sistemas, ¿listo? Pero entonces lo interesante es que todos esos sistemas suponemos que son idénticos y han sido idénticamente preparados. Pero ahora tenemos dos clases de sistemas, de ensambles, uno que llamamos un ensamble puro, y en este ensamble vamos a suponer que todos los sistemas que están en ese ensamble están caracterizados exactamente por el mismo estado, por el mismo QED. El ejemplo que nosotros ya tenemos es el LAS del experimento de Stern-Gerlach una vez lo hemos filtrado. Porque sabemos que si ya lo hemos filtrado, él va a estar en SZ más o SZ menos, el que hayamos escogido, ¿cierto? Una vez ya filtrado, ya sabemos que todos los átomos, o sea, cada átomo es un sistema, cada sistema va a estar caracterizado por exactamente el mismo que, en este caso, SZ más, por ejemplo. Entonces eso es lo que llamamos un ensamble puro, pero pueden haber ensambles mezclados. Esos ensambles mezclados son simplemente en aquellos donde los sistemas pueden estar cada uno caracterizado por un QED distinto, ¿sí? No necesariamente cada uno, pero sí pueden haber distintos QEDs caracterizando distintos sistemas. Entonces ya no puedo decir que todos los sistemas están en el mismo estado. Un ejemplo de eso es el LAS de Stern-Gerlach apenas ha salido del horno antes de ser filtrado. En ese caso, todavía no he hecho ningún proceso de medición que me permita saber que todos los átomos ahí salieron exactamente en el mismo estado. ¿Ok? Ahora, algo importante con los ensambles que llamamos puros es que detrás trae la suposición de que no hay interacción entre los sistemas del ensamble. ¿Por qué? Porque una vez los sistemas empiezan a interactuar, puede existir una evolución, y esa evolución implica que el estado de esos sistemas que están interactuando deja de ser el mismo que estaba antes y pasamos de un ensamble puro a un ensamble mezclado. ¿Listo? Entonces, usualmente cuando uno habla de ensambles puros, está hablando de ensambles donde no hay interacción. Obviamente, pues este caso no es el más general, ¿cierto? El más general es un ensamble mezclado, donde va a haber una interacción. Sin embargo, uno puede hacer cosas acá. Para trabajar los ensambles mezclados necesitaríamos una herramienta que John von Neumann en algún momento desarrolló, que se conoce como la matriz densidad. Nosotros no lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a suponer que tenemos un ensamble puro y que podemos trabajar con ese. Entonces vamos con este ensamble y vamos a medir. Vamos a hacer mediciones experimentales. Vamos a hacer ahora unas consideraciones experimentales. Entonces, ¿con qué es lo que lo vamos a comparar teóricamente? O sea, vamos a hacer algo experimentalmente y sabemos que teóricamente solamente podemos extraer probabilidades. O sea que aquí tengo que extraer probabilidades. ¿De qué tipo? Experimentales, que simplemente son pues lo típico que uno hace en el laboratorio, que es medir y medir y medir y ver y contar cuántas veces sale uno, cuántas veces sale a otro y hacer pues un análisis estadístico. Entonces supongamos que tengo un ensamble puro, o sea que yo puedo caracterizar todos los sistemas con el mismo QED, beta, y esos estados inicialmente pues son n sistemas, ¿listo? Entonces todos estos n sistemas acá van a estar en el mismo estado, porque supongo que es un ensamble puro. Ahora, de aquí realizo la medición del observable como antes,
que está caracterizado por el operador A. Y, por ejemplo, en el caso de Stenger-Lach que aparecía un haz abajo y otro haz arriba, aquí puedo tener distintos. Vamos a suponer que el espectro es mucho más amplio, o sea, no tenemos solamente dos posibles valores, tenemos más. Y entonces voy a tener que tengo de esos n, n1 van a resultar con valor A1. n2 de esos sistemas resultan en el valor A2. Puede suceder que exista alguno que no apareció, ¿sí? O sea, ninguno, el conjunto vacío, no hay. Entonces, ¿qué podemos decir? A estos señores yo les puedo asociar una probabilidad. Decimos, estos según lo que hemos establecido, entonces estos quedan en este estado y se puede volver a realizar la medición y comprobar que efectivamente estos están en el estado A1, los que resultaron con este valor. Estos se puede volver a realizar la medición y efectivamente estos están en el estado A2. Estos pues no aparecieron, ¿listo? Pero si hubieran aparecido estaban en el estado AL, etcétera, etcétera. Y se les puede asociar una probabilidad estadística. Recordemos que siempre tenemos pues una incertidumbre, etcétera, etcétera. Y para reducir esas incertidumbres, pues entonces tomo tantas medidas como yo pueda. Y entonces definimos la probabilidad de este experimento o de que este estado resulte en alguno de estos como el límite cuando n va a infinito del número de veces que aparece el valor k sobre n, ¿cierto? Ese valor obviamente es un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? Entonces espero que pues esto sea algo bastante común entre todos aquí. Esto es una cosa experimental básica. Ahora, de la definición de la probabilidad sabemos que la sumatoria de probabilidades da 1. Chévere, porque eso es necesario. ¿Qué sabemos también? Experimentalmente, si resulta que alguno de esos valores, o sea, si todos resultaron en A1, entonces decimos que el ket que caracteriza el estado inicial es precisamente el ket propio del observable AJ, ¿sí? Entonces, si la probabilidad resulta ser 1, es porque el estado inicial ya era un ket propio del observable. Si la probabilidad de que resulte ese valor propio es 0, como en este caso, que me dio que el conjunto vacío resultó en este valor propio, entonces decimos que ese propio, ese AL, entonces acá, AL, no entra en la superposición. ¿Listo? Entonces, si la probabilidad es 0, es porque no entra en la superposición. Si es 1, es porque la superposición él es solito. ¿Listo? Solamente entra él. Experimentalmente también uno habla de un promedio. Entonces, ese promedio va a ser el promedio ponderado. Estas son las cosas que uno compara con el postulado de medición. Entonces, uno puede comparar las probabilidades de que resulte alguna de las medidas, puede comparar este promedio con el valor esperado de un observable, como lo veníamos definiendo, y resulta que precisamente la mecánica cuántica es muy buena prediciendo esto. O sea, es excelente, ¿sí? Hasta ahora tenemos cualquier cantidad de evidencias de que la mecánica cuántica funciona muy bien. ¿Listo? Entonces, es con esto con lo que comparamos. Y es por esto que entonces hablamos de estos postulados con mucha confianza, ¿sí? Puede suceder que en algún momento tengamos que modificar las cosas igual que sucedió con Newton. Pero hasta el momento la mecánica cuántica funciona excelente. Déjenme, entonces aquí estábamos hablando experimentalmente, hablé un poco de incertidumbres. En esta figura de acá lo que estamos viendo efectivamente es un espectro, ¿sí? Donde aparecen 3 posibles valores y cada uno con distintas probabilidades, cada uno con distintas intensidades, como hablaríamos con el espectro atómico. Entonces, le asociamos a cada uno una probabilidad distinta y eso es lo que yo voy a chequear con la mecánica cuántica y tratar de predecir teóricamente.
Si notan, entonces hay una dispersión experimental que yo reduzco alrededor de los valores que yo reduzco tomando muchísimas medidas, pero que siempre va a estar ahí, y yo pues aproximo a cierta consideración teórica. Y dados esos señores, yo puedo calcular el promedio que antes mencioné. Y esto lo comparo con la mecánica cuántica. Ahora, es importante que, con lo que expliqué anteriormente, que el estado del sistema con el que yo estaba trabajando teóricamente estuviera ya normalizado para poder comparar. Eso implica que entonces cualquier estado físico tiene que estar descrito por un ket cuya norma sea finita, o sea que yo lo pueda normalizar. Si no es finita, entonces no lo puedo normalizar y no puedo describir un estado físico. Entonces podemos plantear de una vez eso. Estados físicos descritos por kets con norma finita. ¿Ok? Si la norma no es finita, no es un estado físico. En particular, ya tenemos un ket muy especial que no satisface eso, que es el ket nulo. Entonces, el ket nulo no puede representar un estado físico. Entonces, para concluir y resumir, tenemos ciertos mecanismos para poder comparar con el experimento, con las probabilidades que tiene el experimento en ensambles, que son las amplitudes de probabilidad. Y esas amplitudes de probabilidad, ¿cómo las calculamos? Proyectando sobre los estados propios. Eso supone que nosotros ya conocemos la superposición lineal en la que se encuentra el estado del sistema. Y eso lo vamos a utilizar más adelante pues, para predecir algunas cosas en sistemas cuánticos. Pero eso será después. Hasta pronto.